Amiga, ¿cómo estás? Hola, hola, Edurne. ¿Ya me escuchan, amigo? Ya, ¿Cómo estás? Buenas ahora sí tardes. ya, adelante. Ahora sí. Oye, pues sí, bueno, como bien lo dices, justamente tenemos un problema y un problema muy grave en Puebla Capital. Escuchaba con mucha atención estos datos que la compañera que me antecedió pasaba al auditorio porque Puebla ha estado, ocupa nada honroso primeros lugares en violaciones, en feminicidios, en mujeres desaparecidas. Este atlas, quisiera comentarles cómo fue que se fue construyendo a través de un mes de intervención territorial, de segmentos y sectores de la población que tienen injerencia en sus territorios para que nos pudieran aprovechar y acompañar y generar una batería de preguntas, 15 preguntas en donde pudimos ir descubriendo si las mujeres conocen sus derechos humanos, si las mujeres conocen las instancias correspondientes que atienden, previenen y erradican la violencia, si fueran sujetas de violencia, a dónde acudir, qué tipo de salario, de ingreso económico las mujeres tienen en Puebla Capital, también saber si las mujeres conocen a alguna otra mujer que es víctima de violencia, y por supuesto saber justamente en sus territorios cuáles son los lugares o los focos rojos que en comunidad han detectado son los más peligrosos para transitarlos. A partir de esta capacitación se bajaron 1000 cuestionarios, 500 en territorio, 500 a través de Google Forms, todavía nos falta recuperar 500 formularios más de territorio porque se bajaron 1000, pero quisimos hacer un corte a un mes de intervención territorial y los datos son escalofriantes porque sin duda la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. 25% de las mujeres no cuentan con ningún ingreso económico y el 35% de las mujeres cuenta con un ingreso menor o equivalente al salario mínimo mensual. Cada vez más son las mujeres jefas de familia las que mantienen a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres y toda la comunidad que vive dentro de estos espacios privados. Es muy importante recalcar también que dentro de las violencias que hemos comentado de manera permanente, Puebla lleva en lo que va del año 29 feminicidios, no 10 como los dice o los señala la Fiscalía. ¿Y por qué decimos 29? 29 porque las mujeres contamos los homicidios dolosos y culposos como feminicidios, porque no es posible que cualquier muerte violenta no se tipifique primero como feminicidio y después de agotada la investigación se pueda determinar si fue doloso o culposo. Esto también significa finalmente que, como tú bien lo decías, la cifra negra es terrible en este país, es del 93%, dicho por Olga Sánchez Cordero hace algunos meses. Así que imagínense estos números que les estamos presentando multiplicados por 9 y esa sería la realidad de lo que vivimos las poblanas. Pero en Puebla Capital lo que más nos llamó la atención es que al colocar en los territorios, en estos focos rojos de mayor riesgo, las siluetas, estas siluetas no duraron más de 12 horas, amigo auditorio. Solamente una silueta sobrevivió día y medio. ¿Qué significa esto? Significa que el 80% de las siluetas fueron desaparecidas y que esta desaparición finalmente obedece justamente a la última declaración que dio Alejandro Encinas el 8 de abril del 2021, hace unas semanas, en donde pone a Puebla dentro de los 5 estados en donde se concentra el 62% de las desapariciones de niñas, de mujeres y de adolescentes. Recordemos que Puebla tiene un corredor de trata junto con Tlaxcala y una mujer que es desaparecida, y voy a poner porque no desaparecemos por arte de magia, desaparecido. Una mujer desaparecida en una ciudad es una mujer explotada sexualmente en otra ciudad. Así es la realidad que estamos viviendo en Puebla. Las antropólogas y sociólogas feministas que hicieron estas intervenciones, que llevan varias a nivel nacional, nos decían que no habían encontrado una ciudad en donde en tan poco tiempo las siluetas desaparecieran. Nos decían que nunca atravesaban el umbral de los 5 días. Son 5 días de instalación, pero nunca se habían enfrentado a 12 horas inmediatas de desaparición. Y esto justamente refleja la realidad que vivimos las mujeres en territorio. Es
decir, las mujeres no podemos transitar nuestros territorios de manera segura. Conocemos estos puntos de riesgo porque además delimitamos 400 colonias que fueron intervenidas y pudimos detectar 300 focos rojos. ¿Cuáles son estos focos rojos o de riesgo, Yuka? Son estos terrenos baldíos, son estos espacios en donde no hay luminaria, son estas casas abandonadas, son estos coches abandonados, son estos parques en los que tampoco tienen servicios y también están abandonados sin luz, son estos bajo puentes, son todos estos espacios que las mujeres diariamente transitamos en territorio y que pueden suponer un espacio para poder ser violadas, atacadas, secuestradas, asesinadas o desaparecidas. Por eso es importante las intervenciones territoriales, porque las mujeres conocemos y reconocemos los territorios que diariamente transitamos. Ninguna mujer que me esté escuchando, le puedo asegurar que recorra su territorio, está segura de si va a regresar el día de hoy, en la noche, a sus espacios privados. ¿Por qué? Porque las mujeres en Puebla corremos un alto riesgo. Además de esto, es importante decir que el Atlas de Riesgo de Violencia y de Desigualdad nos arroja cifras tan alarmantes como que el 70% de las mujeres piensa que la instancia correspondiente para prevenir, atender y erradicar la violencia son los ministerios públicos. Solamente un 22% de las mujeres reconoce a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, estatal o municipal. ¿Qué significa? Que vivimos en una orfandad institucional, que no terminamos de conocer justamente cuáles son nuestros derechos, a dónde tenemos que acudir, y lo más peligroso de todo esto es que las mujeres no confiamos en las autoridades. Creemos que si denunciamos no va a suceder absolutamente nada. Estamos tan precarizadas porque somos las más pobres que no podemos tener esta autonomía económica, y una mujer que no logra una autonomía económica difícilmente saldrá de un espacio privado en donde la violentan. Por eso estos atlas de riesgo deberían de ser hechos y diseñados por los gobiernos. 3 organizaciones de la sociedad civil nos reunimos, juntamos dinero y lo hicimos durante un mes. Este atlas de riesgo nos da para generar política pública, para exigir presupuesto con perspectiva de género, para hacer recuperación de espacios, para intervenir espacios. Si nosotras tuvimos esta posibilidad de recorrer nuestros territorios, si pudimos bajar siluetas y documentarlas, y tener bitácoras de qué era lo que sucedía, si pudimos capacitar a las mujeres en tus territorios y conocer además el conocimiento o desconocimiento de sus derechos humanos, caray, no entiendo por qué las autoridades no hacen estos mismos ejercicios justo para salvaguardar la vida de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Además, decir y también recordar que a nivel federal, estatal y municipal, pues hay apoyos para los adultos mayores y para los jóvenes, pero no hay apoyos para las mujeres, que seguimos siendo las más pobres de entre los pobres. Y las mujeres necesitamos, como emergencia nacional, planes que verdaderamente ayuden a las autonomías económicas y, por supuesto, a transitar libres de violencia en nuestros territorios. Ya olvídate de la violencia política, ya olvídate de la violencia digital, ya olvídate de todas estas violencias que diariamente hablamos. Simplemente desplazarnos en nuestros territorios, de la casa al trabajo, del trabajo a la escuela, de nuestros hijos y de nuestras hijas, de regreso a nuestros hogares. Todos estos territorios que recorremos diariamente las mujeres, estamos permanentemente en riesgo. Si el 80% de las siluetas desapareció y Alejandro Encinas pone este estado como los más peligrosos para ser niña, mujer o adolescente, pues entonces algo ha dejado de hacer las autoridades para mantenernos seguras. Este es un reflejo de lo que estamos viviendo en Puebla, y yo invitaría de verdad a todas las autoridades a hacer y a coadyuvar con las organizaciones de la sociedad civil, que estamos llenando estos vacíos de poder, este vacío e indefensión por parte del Estado, a interesarse en el 51.2% de la población, que somos las mujeres, Yuka, que diariamente tenemos que recorrer nuestros territorios, que somos las más precarizadas y, por supuesto, que nos están desapareciendo. Y esto es algo muy peligroso y urgente de atacar y de generar política pública y acciones por parte de las autoridades que les corresponde este tipo de mecanismos. No, bueno, estoy completamente de acuerdo, siempre me paras los pelos de punta con las cosas que nos cuentas, pero bueno, yo también insistir, Edurne, la parte de las autoridades, pero si no nos involucramos todos como sociedad, hay un trabajo como sociedad que tenemos que hacer ya de más largo plazo, pero hay que empezarlo a hacer en algún momento. Si no empezamos a cambiar nuestros modos de educar, nuestros modos de tratarnos entre los hombres a las mujeres, no va a haber manera de solucionarlo desde mi punto de vista, por mucha acción que haya de las autoridades. Tiene que ser un trabajo entre todos. Entiendo claramente el punto y te quería yo preguntar, estas siluetas, ¿cómo eligieron los lugares donde se pusieron?
porque a nivel comunitario las mujeres en su mayoría refirieron que estos espacios eran en donde habían desaparecido mujeres, en donde habían aparecido osamentas, en donde sabían que era donde se reunían grupos a vender droga, en donde las mujeres sabían o referían que había un vecino o un espacio de acoso permanente callejero, y de manera comunitaria se decide instalar la muñeca o la silueta en el lugar en donde justamente las mujeres se sienten menos seguras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que desaparecieron. Y solo te haría un comentario. Es verdad que tenemos que trabajar sociedad civil, ciudadanía, con el gobierno, pero es responsabilidad del Estado generar política pública, destinar proyectos y programas. Es su responsabilidad, Yuka. Claro que podemos coadyuvar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos o nosotras no podemos reformar los libros de texto en donde se sigue estereotipando y asignando roles de género y violentando a las niñas. Nosotras no podemos tener injerencia en estos modelos educativos. Nosotras no podemos tener injerencia en que tenga perspectiva de género los programas de salud pública, porque nosotras no podemos tener injerencia en que verdaderamente no haya comunicación sexista con lenguaje incluyente. Eso le corresponde a las leyes, a quienes legislan, pero no solamente eso, a las autoridades en hacerlo realidad. Claro que las organizaciones participamos, pero también el gobierno necesita mano firme, necesita que todas las leyes que tenemos en este país se implementen y que no sean letra muerta. Claro que hay que hacer trabajo desde el hogar, estoy completamente de acuerdo. Claro que hay que sensibilizar, claro que hay que intervenir, pero las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil estamos llenando los vacíos que el Estado no quiere llenar porque no le interesamos. Estamos de acuerdo. Oye, ¿dónde puede encontrar la gente este atlas? Esto que nos mostraste, estas láminas, ¿dónde las pueden encontrar? Las pueden encontrar en mi página, en mi fanpage, en @Edurne Ochoa o en @33mujeres _AC o en @todasmx. Ahí tenemos estas e-cards, pero además si nos solicitan el atlas de riesgo completo, con muchísimo gusto se los podemos compartir en PDF, porque ahí viene todo el análisis territorial que hicimos durante este mes de intervención y que seguiremos haciendo en territorio, porque vamos a recuperar espacios y porque vamos a generar células de mujeres defensoras de derechos humanos en territorio. Oye, Edurne, finalmente ya para despedirnos y sin violentar la ley electoral, pero bueno, hoy fuiste presentada como parte de la planilla del Partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal en Puebla. Sí, amigo, hoy me sumo en mi calidad de ciudadana, de activista, de feminista, como una mujer que no le es indiferente toda esta corrupción, toda esta falta de acción por parte de las autoridades, y haré lo que esté en mis manos, como siempre lo he hecho, para seguir incidiendo a favor de los derechos humanos de las mujeres, para tener un pueblo en igualdad y libre de violencia. Espero de verdad que esta invitación que me hacen con toda la autonomía y la libertad en mis agendas, pues pueda impactar de alguna manera. Yo creo, de verdad, y estoy convencida, con el simple hecho de irrumpir en el espacio con mi agenda, llevar y mediatizar la problemática que vivimos las niñas, las adolescentes y las mujeres, que somos las más olvidadas y precarizadas, amigo, con eso yo ya gané. Eso es lo que quiero, que la gente se sensibilice y que sepa lo que diariamente vivimos las niñas, las mujeres y las adolescentes en Puebla Capital. Última pregunta, ¿a qué hora duermes? Híjole, buena pregunta, porque además ahorita terminando esto me tengo que ir a otros estados en donde estoy llevando también elecciones, así, todo con doble cachucha de consultora, y ahora la próxima semana también como integrante de una planilla que busca pues llegar a Puebla Capital. Con más razón te agradezco mucho que te des el tiempo para estar con nosotros. Te mando un abrazo, Edurne, y estamos en contacto.